hace poco estuve en Inglaterra. Entonces estuve hablando con personas que escriben en inglés, ¿no? Ya directamente para los requisitos o las expectativas del mercado en ese idioma. Entonces ahí también me di cuenta de lo tremendamente diferente que es el abanico de temas que nosotros estamos manejando a nivel nacional y el que se está manejando en el idioma inglés, que es al final el que está colonizando desde hace mucho tiempo y sin dejar de hacerlo el imaginario de los géneros especulativos. Y eso me dio muchísimo que pensar, porque uno de los comentarios que me dijeron fue que los agentes literarios internacionales, cuando se ponen a buscar manuscritos, si viene de un autor español, ellos quieren que pase en España, quieren que hable de lo que la gente conoce, de las ciudades, de cómo es la realidad, de cómo es el mundo. No quieren el enésimo clon de un autor norteamericano, ¿verdad? Que es algo en lo que muchos hemos caído. Yo con mi primera novela juvenil también, como la escribí, digamos, de una manera aprendida o deducida, digamos, porque yo era lectora de la editorial en ese momento. Entonces yo había estado leyendo todo lo que venía de Estados Unidos, entonces había llegado en mi cabeza a una especie de conclusión de reglas que evidentemente se ceñían a un modelo norteamericano, y generé una novela que se ceñía a ese modelo, en lo cual evidentemente todos los personajes tenían nombres sajones, la acción transcurría en Estados Unidos. Eso es un error, ¿verdad? Y sin embargo hay muchas obras nacionales que siguen entrando en esta trampa, porque es que en realidad es lo que es una trampa que te impide que tu obra sea publicada más allá de las fronteras nacionales, ¿verdad? Que es al final la aspiración de todo escritor. Pero claro, por otra parte estamos en un enclave súper difícil, porque ¿qué hacemos? ¿Hablamos de Europa? ¿Hablamos del idioma español en el mundo? Igual que son tiempos muy convulsos para el concepto de masculinidad, también lo son para el concepto de primer mundo, de Occidente. Y yo ya tenía un poquito todas estas cosas en la cabeza cuando empecé a generar el sustrato de microrelatos que conforman el bosque profundo. Yo sabía que quería hablar de mi tradición, pero tenía muy claro que tenía que abordarla desde un punto de vista como mínimo crítico, lo cual es complicado porque es muy difícil verse desde fuera, ¿verdad? Yo tenía un poco a lo mejor la ventaja respecto a otras personas de haber recibido una educación católica fuerte. Yo fui a un colegio de monjas hard, ¿no? Monjas duras, de estas que se creen que son amigas íntimas de la divinidad y que te imponen un set de reglas completamente delirantes e inadecuadas para la psique humana, convencidas, investidas por una autoridad superior, ¿verdad? Que a mucha gente me imagino que esta experiencia también la ha tenido. Entonces, cuando yo me puse a ahondar y a leer los cuentos tradicionales europeos, un poco desde el filtro del trabajo personal, del trabajo psicológico, yo me daba cuenta de toda la mierda que tenía dentro a causa de la educación católica. Toda esa culpabilidad adquirida, aprendida por ser mujer, por no ser heterosexual, por una serie de factores que no escapan, o sea, que escapan completamente de tu poder de decisión, porque es que tú no eres así. ¿Qué le vas a hacer? Es que has nacido chica. Otro factor que me pesó muchísimo también es el carnivorismo. Cuando empecé los relatos, claro, el bosque profundo lo fui escribiendo a lo largo de muchísimos años, porque el microrelato, igual que la poesía, no es un género que uno pueda forzar, ¿verdad? Es algo que de repente como te aparece, tienes que encontrar ese momento de interpretación. Al principio yo no era tan consciente del tema recurrente de la carne como alimento. Sin embargo, a lo largo de esos años, también gracias a mi amistad con Carlo Fravetti, que es uno de los invitados a esta Hispacón, ya me hice muy, muy consciente de que la culpabilidad que yo sentía por comer carne era realmente muy parecida a la de índole culpabilidad sexual que había adquirido en el colegio de monjas, que no en mi familia, por ser mujer.
Y me di cuenta de que esas cosas tenían muchísimo en común y que yo necesitaba hablar de ellas para sacarlas, porque es algo que tampoco puedes hablar con la gente, ¿no? Con muchísimas personas, ¿no? Tú no les puedes decir, oye, es que esas monjas de mi colegio me hicieron un agujero en la cabeza del tamaño de la fosa de las Marianas. No puedes. Pero sí que lo puedes exorcizar a modo de terapia, ¿no? Con trabajo personal. El resultado es que este libro, estando muy influido por la tradición de la narrativa tradicional europea, al final es un catálogo de toda esa exploración interna del dolor, de la mancha, de la sensación de sentirte sucia, ¿no? ¿Os habéis dado cuenta que en España muchísimas mujeres están obsesionadas con la limpieza de una manera casi patológica? O sea, que necesitan estar constantemente limpiando. Y eso nunca jamás va a cambiar hasta que ya se entiendan que esa limpieza del exterior viene de una culpa profunda instaurada por la Iglesia Católica que te hace sentir sucia por ser mujer, estructuralmente. Y luego, claro, evidentemente el desequilibrio ecológico. Los cuentos de hadas nos hablan de un mundo idílico, un mundo en comunión con la naturaleza, que es algo que está en muchas tradiciones europeas, desde luego la alemana, la gallega, la irlandesa, la británica, de una manera muy, muy potente, ¿verdad? Yo creo que la gran desconexión con los elementos naturales, con los ciclos de la naturaleza, el no tener ni puta idea de en qué estación del año estás porque tú en realidad no sales de espacios interiores, vas de tu coche a la oficina a tu coche, todo tiene aire acondicionado, en el supermercado siempre hay los mismos productos, sea la estación del año que sea, ¿no? Esa desconexión profunda, urbana, con el medio natural, en mi modo de ver, es una de las grandes culpables de que seamos incapaces de reconocer el cambio climático. No lo podemos asumir. Porque en el momento que lo asumiéramos tendríamos que cambiar radicalmente nuestro modo de vida. Entonces mejor no verlo. Y es muy fácil no verlo si vivimos en ciudades. De modo que este libro fue el proceso de estos tres grandes grupos de ideas, ¿no? O sea, racionalizar todo el pozo de la educación católica dura, el carnivorismo y, por supuesto, el carnivorismo vinculado con la lógica económica de la ecología. Me encantó Frozen 2. Me parece una pasada de película y me parece súper valiente porque consigue transmitir un mensaje anticolonialista y antioccidental, ¿no? Voy a hacer spoiler. Si alguien no está dispuesto, es el momento de taparse los oídos. En Frozen 2, las protagonistas, que son dos nenas muy monas, que han vivido en un sitio estupendo, una ciudad monísima, un país divino en el que todo funciona, se enfrentan al dilema de tener que reconocer que fueron sus antepasados los que empezaron el conflicto y no las poblaciones nativas, ¿no? que representan evidentemente esa conexión con la naturaleza. Y lo hacen. O sea, estas protagonistas de Disney, estas princesas de Disney, toman la decisión, cada una por separado, de destruir el mundo en el que viven para favorecer el equilibrio de la naturaleza. Me parece algo tan revolucionario y tan increíble, y me parece tan maravilloso que todas las niñas del mundo vayan a ver esta película que es profundamente ecologista y, sobre todo, que señala claramente que el problema de la ecología es que hay gente que está utilizando unos privilegios que están completamente por encima de las posibilidades del planeta. Y nada, pues tanto en este libro como en lo que estoy escribiendo ahora, que es una novela que saldrá con Minotauro, la estoy ya revisando por tercera vez, una novela que saldrá con Minotauro en primavera del año que viene. Es una reflexión sobre el privilegio y la invisibilidad del privilegio para aquellos que lo disfrutamos. Y nada, eso es un poco el núcleo de la cosa. Luego, respecto a la forma, es verdad que el microrrelato es un género arriesgado.
porque uno siempre cuando va a una editorial, siempre ya tú dices que hace relatos y ya te dicen como, o sea, ya notas que el editor está a años luz de ti, aunque esté sentado enfrente del mismo despacho, ¿no? O sea, de repente hay una falta de interés brutal. Solo algunas editoriales, una vocación desde luego admirable, consiguen reivindicar y hacer que se valore el género del relato, ¿no? Y desde luego el microrelato peor. Entonces, en un mercado editorial que favorece la novela de una manera tan desproporcionada respecto a todo lo demás, yo en realidad ya daba por supuesto que ponerme a hacer microrelatos era para una editorial minúscula o para la autopublicación, cosa que me parecía bien, porque a veces ¿no? Uno escribe cosas que las escribe porque no tiene más remedio, que eso hay que sacarlo, ¿no? Y efectivamente yo terminé el libro hace muchos años, tardé muchos años en escribirlo, o sea, fue un proceso largo, y entonces dije, pues mira, esto en realidad solo va a encontrar editorial si yo pago unas ilustraciones. Entonces pensé en darle una estructura que me pareció pues, un poquito más comercial, basada en unos hipotéticos arcanos de un tarot paralelo. Y llamé a esta ilustradora, le encargué el proyecto, a ella le gustó muchísimo, tuve mucha suerte al conectar con ella, que era una persona realmente muy cercana, que tenía muy bien el proyecto, desarrolló el set de ilustraciones y luego ya tiempo después, cuando ya estaban todas las ilustraciones hechas, tuvimos la suerte de encontrar una editorial que tuvo a los que les apeteció sacar este proyecto adelante. Esto no suele pasar. O sea, yo, igual que tengo este proyecto que sí que ha visto una publicación, además una tan espléndida, porque consiguieron una subvención de la Junta de Extremadura que les permitió hacer una tapadura, cosa que normalmente no es viable. Tengo muchísimos otros libros que me encantan, que nunca jamás han salido del cajón y que a lo mejor nunca salgan, pues bueno, así es la vida. Pero en este caso la verdad es que me siento muy afortunada porque es una edición muy, muy cuidada, muy bonita, con unos editores que tienen una formación en artes plásticas que es rara dentro de la industria y que ayuda muchísimo desde luego a la comprensión de un libro tan rarito, ¿no? El propio editor Cisco Bellavestia fue el que maquetó el libro y él se dio cuenta, cosa en la que yo no había pensado, que si tú muchos microrelatos que son cortos, tú los maquetas todos igual, eso produce en el lector una sensación completamente monótona a la vista. Entonces él tuvo esta idea de maquetar cada uno con un tipo de letra ligeramente distinto, fuentes afines pero diferentes, un tamaño un poco diferente, una caja distinta, y eso la verdad es que eso enriquece el proceso de lectura y contribuye a la polisemia, ¿verdad? De los significados de una manera muy, muy interesante que es la suerte de tener editores que consiguen aumentar y dar un valor añadido a lo que tú les llevas en lugar de simplemente cogerlo y procesarlo y empaquetarlo, ¿no? Y nada, poco más. Me gustaría que esto fuera un poco un diálogo. No sé si queréis hablar sobre alguno de estos temas que he lanzado. Yo puedo hablar todo el rato. Pero no sé, como que sería más chulo a lo mejor. Dale. Vale, pues por un lado, bueno, evidentemente todo nos influye a la hora de escribir, evidentemente. También es el tema de, claro, el tema de la situación de la mujer, por ejemplo, a nivel social, depende también de las sociedades en las que te mueves. El mundo anglosajón, grupos evangélicos, el tema de la mujer es una historia que habría que escribir incluso peor que la iglesia católica. Y luego, aparte, a nivel de, ya siempre digo, el tema de
más veo en Zootrópolis, que es el género. Efectivamente, sí. ¿No? Sí. O sea, Zootrópolis habla de seres carnívoros y herbívoros, nacen así. Entonces, como has nacido así, con ese set de dientes, ¿no? Y con ese sistema digestivo, pues tú ya tienes que tener una conducta predeterminada por tu biología. La protagonista es una conejita, chica, ¿no? Muy pequeñita, que se empeña a ser policía. Pero claro, ser policía es una profesión tradicionalmente reservada para los carnívoros, para los depredadores. Eso no es para herbívoros. Nunca dicen no es para chicas, ¿no? Siempre está metaforizado, ¿verdad? Pero es una chica. Susana, por fin, importante, gracias. Entonces, para mí esta película también fue revolucionaria. Y es verdad que incluye de manera metafórica absolutamente cualquier tipo de esencialismo, ¿no? Bueno, que aquí tenemos a Lola, que es como súper experta en todas estas cosas. Si tú has nacido herbívoro, tú herbívoro te quedas y te jodes. Es súper interesante. Una película más buenísima desde el punto de vista argumental, todo como está hilado el guión, es excelente. Claro, me impidió escribir un relato que yo tenía pensado con ciertos elementos en común, entonces ya que está hecho ya no voy a hacer yo. Pero sí es una película fascinante. Y estas cosas son súper importantes, o sea, son esas películas infantiles que van a ver millones de niños en todo el mundo, lo que en realidad provoca el cambio social. Bueno, está introduciendo temas de debate, temas de reflexión, y ahí básicamente eso, los niños por un lado ya empiezan a tocar temas, el tema de la desconfianza, la jugada de la ovejita, que supuestamente es víctima, resulta que no es una víctima, Sí. sino que manipula a todos, es una sorpresa importante, porque todo te lo plantea como una película con buenos y malos, pero ahí el alcalde, que es un león, que es un depredador, resulta que aunque está haciendo cosas de manera legal, que también no es el malo realmente, es peor la ovejita Que es la manipuladora. Exacto, y además reclama precisamente la alianza de los desposeídos, los despreciados y tal, cuando está haciendo organizaciones manipuladas también. O sea, ahí está presentando un mundo mucho más realista del que encontré. ¿Sabes? Y eso, ya me llamó mucha atención. La primera historia, la primera, y tenía un montón de historias parecidas. El tema de definición sexual, el tema de autoconocimiento, creer en sí mismo, la historia de Bulequilla del astronauta. Por ejemplo, cuando te das cuenta que es un juguete, no es otra cosa, es un espacial. El tema de la asunción de realidad, la asunción. Por ejemplo, son un montón de cosas que sorprenden, porque hay toda una generación de películas infantiles que realmente infantiles, entre comillas. ¿Le oís bien? Claro. Claro. Bueno, es una sorpresa. De todas maneras, el tema de dónde salen esos relatos da un montón de temas enormes, sobre todo por la cantidad de temas que tocan y la manera en que lo hacen, cómo llegar a un público diferente y cómo introducir temas de debate que normalmente no salen. Pues sí. Entonces yo creo que ahora todos los que estamos generando ficción o comunicación en general tenemos un poquito la enorme responsabilidad de enfrentarnos al discurso sobre el cambio climático, ¿no? Es como la prioridad número uno y evidentemente está vinculada con todas las demás. Pero o sea, para conseguir que exista una conciencia del cambio climático hay que desterrar el privilegio, el patriarcado del primer mundo, ¿no? Tenemos que bajarnos de donde estábamos porque de otro modo no es matemáticamente sostenible, ¿no? Harían falta 4 planetas Tierra para que todo el mundo pudiera vivir al nivel de vida que estamos en Europa. Claro, y luego también te sientes súper culpable porque dices, hago libros que salen de árboles. Por muy sostenibles que sean los bosques, que siempre intentamos pedir por contrato que el papel provenga de bosques que han sido específicamente plantados, bosques de eucalipto, ¿verdad? Que los plantan específicamente para hacer papel, pim pam, tienen estudiado muy bien cuál es el tiempo que tiene que tener cada árbol para maximizar la eficiencia de la curva. En cuanto tienen esa edad, los cortan, los talan, hacen papel con ellos, pero bueno, claro, con todo y con eso, todo lo que fuera dar pasos hacia la digitalización, pues sería más tranquilizante. Y luego también, pues, un poco eso, el ejercicio de la escritura subconsciente, porque yo llevo muchos años haciendo escritura comercial, es decir, yendo a hablar con editores, informándome o preguntándoles directamente qué necesitas y amoldándome, ¿no?, a lo que quieren.
dicen, pues mira, que necesitamos algo que tenga tantas páginas, tantos capítulos, que el protagonista sea tal tipo y que vaya dirigido a un target de personas de tal género y de tal edad. Y yo llevo muchísimo tiempo también en esa mecánica un poco por supervivencia económica, ¿no? De decir, a ver, pues tengo que pagar la factura, pues tengo que hacer esto. Pero claro, llega un momento que te das cuenta de que si tú ya te metes en esa maquinaria hasta el punto de integrarla como algo normal, tú estás renunciando a tu parte de comunicación sincera, ¿no? de transmisión profunda de aquellos temas que como ser humano realmente más te están preocupando. Y yo creo que eso también es el reto de todos los escritores, es decir, vamos a ver, yo tengo que entregar un producto. ¿Cómo puedo conseguir colar en ese producto, que tiene que ser alto y delgado y rubio, un mensaje con el que yo esté cómoda y que no me haga sentir horrible, como si estuviera escribiendo eslóganes publicitarios, ¿no? ¿Cómo llegar a ese equilibrio? Entonces, para mí este libro era muy, muy liberador, en el sentido de, claro, yo venía de estar haciendo, ahí dándole a la máquina, ¿no? Haciendo a troquel libros que seguían muy al pie de la letra las especificaciones que me habían pedido, y de repente es como que, ¿no? Puedes hablar de todo aquello que realmente te está preocupando. Y ahora mismo estoy, pues es un poco en el camino de a ver si consigo llegar a un poquito el término medio, ¿no? Evidentemente, colecciones de microrelatos está complicado, ¿no? Que uno vaya a conseguir dinero de ellas. No ya digo mucho dinero, sino un poco de dinero. Es un género muy cercano a la poesía. Yo, de hecho, había estado escribiendo poesía muchos años, y cuando empecé a hacer estos microrelatos, y los que estoy haciendo ahora, que son son existencialistas, estoy haciendo una recopilación en mis horas muertas, nunca mejor dicho, porque va de la muerte. Es una recopilación de 1000 microrelatos sobre la existencia y la falta de existencia, ¿no? Sobre el tránsito de un mundo a otro. Lo estoy pasando genial, pero yo tengo súper claro que nunca jamás voy a recibir un solo euro por este libro. Entonces, claro, lo haces cuando buenamente puedes. Pero es verdad que dejé de escribir poesía cuando empecé a escribir microrelatos de esta manera. O sea que realmente hay algo, por lo menos para mí, que está operando de una manera muy, muy cercana, que participa del mismo mecanismo del lenguaje como materia y no como instrumento. Ojalá de repente pasara como con la nueva poesía, ¿no? Y el microrelato se convirtiera en el género tweet y tuviera una edad de oro. Y podría pasar, porque tendría todo el sentido, ¿verdad? Porque los medios parecen pedir esa ultra brevedad que nos recomendaba Italo Calvino en las 6 propuestas para el próximo milenio, ¿no? Tendría todo el sentido del mundo que de repente el microrelato hiciera furor, pero está complicado. Así que nada, por una parte pues hay que seguir haciendo novelas que tengan exactamente 57.000 palabras para que le venga bien a la editorial, y intentar, claro, meter en esas novelas un poco lo que buenamente uno ya ha podido cosechar de todo el proceso interior y toda la tormenta de contradicciones y de inspiraciones que se tiene cuando uno puede darse el lujazo de escribir estos géneros menores pero mayores. ¿Hacéis microrelatos? Tú solo has hecho uno, Lola. Este año en el Celsius impartí un taller de cómo escribir microrelato. ¿Tú has hecho 5? Impartí un taller súper chulo de cómo escribir microrelatos, y la verdad es que había bastante gente entre los jóvenes que sí que le daban género, lo hacían súper bien. O sea, a lo largo del taller se escribieron relatos buenísimos. Y yo creo mucho en este formato por esto que tú dices, una eficacia comunicativa brutal, muy óptima, ¿no? Respecto al número de palabras y al consumo energético que hace y a la cantidad de cosas que puedes transmitir con él. Pero probablemente sigue siendo
siendo demasiado sofisticado para un país que tiene a, pues eso, a Belén Esteban como referente. Al final está ahí la fricción, no tanto en el formato como en el contenido, que nosotros aspiramos a que ese microrelato en realidad sea un relato, que es lo que no tiene que ser en el mundo del consumo, ¿no? Tienes que tener una imagen, no un mensaje. ¿Para qué es el microrelato con el haiku? Es un poco... Claro, el haiku... prosa de la... Sí, mira, justo empecé el taller de microrelato proponiéndole la escritura de un haiku para luego ir desarrollando a partir de ahí. Claro, el haiku originalmente parte de una experiencia contemplativa, muy auténtica, muy sincera con uno mismo, ¿no? Muy en contacto con la naturaleza y con el presente, que es, claro, pues todo la antítesis de que lo que el mercado de la comunicación ahora mismo nos exige, ¿no? Y al mismo tiempo tienen común la brevedad. Esto es muy interesante. Pues nada, muchísimas gracias por venir y sigamos disfrutando de esta super